Vivimos tiempos en que las batallas y muchas de las emociones se libran en este singular patio que son las redes sociales. Comparto, luego existo. Pero conviene en algún momento detenerse, contemplarlas con cierta distancia y ver qué ventajas se pueden extraer de su correcta utilización. Eso lo sabe muy bien Charo, que lleva años investigando como licenciada en periodismo y como doctora en comunicación, y que sostiene, hoy lo vamos a escuchar, que la tecnología es una auténtica escuela de virtudes. Pues con todos ustedes, Charo Sadaba. Bienvenida, Charo. Gracias. Muchas gracias. Adelante, disfruta. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Impresiona mucho este auditorio, este escenario lleno de gente importante. Y quería comenzar mi intervención, en primer lugar, agradeciendo muy sinceramente a Escuelas Católicas y a la organización de este magnífico congreso la participación, la invitación a participar con una ponencia, con una conferencia en este gran congreso en el que me siento muy humilde porque yo no bailo, tampoco recito poesía. Tampoco he ayudado al Papa a poner en práctica o a ponerse en las redes, a lanzar su estrategia en las redes sociales, así que comprenderán mi posición. Entiendo que ahora pueden empatizar conmigo, que ya nos han dicho que era algo muy importante. En cualquier caso, efectivamente, de lo que se trata, y esta será una sesión doble, primero con una intervención mía y luego con una mesa y un debate con gente que está en el terreno, con gente como vosotros, como todos los aquí presentes, que está trabajando con herramientas de comunicación. Pero primero vamos a tener una sesión más de un poquito de marco sobre un tema que ya venía señalado, venía de alguna manera conducido por toda esta inmensa riada de emociones que ya lleva unos cuantos meses en marcha y que desde ayer, ¿no? He podido seguir a través de las redes sociales ayer el inicio de este gran congreso, y la verdad es que venía ya con los pelos de punta cuando he entrado esta mañana en este magnífico auditorio. Y por lo tanto vamos a hablar de algunos elementos que como comunicadores tenemos que tener en cuenta ante esta nueva humanidad o esta humanidad nueva. Probablemente a lo largo de la sesión podamos llegar a plantearnos si realmente lo que es nueva es la humanidad, lo que son nuevos son los medios, lo que son nuevos son los modos, porque creo que la humanidad es la misma. Esto me parece que es algo en lo que probablemente todos puedan estar de acuerdo conmigo, ¿no? Mi sesión va a tener tres ejes. Voy a hablar de tres cosas, porque me parece que uno de los riesgos que corremos cuando pensamos en la necesidad de comunicar y en la importancia de la comunicación es centrarnos inmediatamente en las herramientas, en los procesos, en las estrategias. Y a veces nos olvidamos, o eso que es muy importante y será lo que veremos a continuación, a veces nos hace olvidar que nos comunicamos con alguien. Y que en la comunicación lo más importante es el vínculo que se establece entre el emisor y el receptor. Y si queremos establecer ese vínculo, si de verdad queremos llegar con esa comunicación a la gente, tenemos que entenderla, tenemos que conocerla. Por eso, mi primera parte tiene que ver con algunas ideas que creo que nos pueden ayudar a entender el nuevo entorno social, sociocultural en el que estamos viviendo, habitando, trabajando. Que creo que de alguna manera nos van a ayudar a entender o a conformar una mente con la que luego podemos pasar a la segunda parte, ¿no? A entender ese entorno digital en el que la comunicación ha de desempeñarse hoy de una manera prioritaria. Y por último, ¿no? Resaltar el papel de la comunicación con algunas ideas mucho más concretas. Por lo tanto, comenzamos con estas ideas, son cuatro ejes. No pretendo ser exhaustiva. Pretender entender la sociedad contemporánea requiere, obviamente, mucho tiempo, mucho trabajo, muchas lecturas, pero yo me he permitido extraer 4 ideas que creo que vamos a entender todos y que me parece que nos pueden ayudar a mirar con cariño también este nuevo entorno social en el que vivimos. Bien. Una de las primeras cosas que creo que llama la atención en el entorno social en el que habitamos tiene que ver con la crisis de los valores imperantes. Llevamos unos cuantos años sufriendo una enorme y devastadora crisis económica y no han sido pocas las voces que han apuntado que en realidad detrás de esa crisis económica lo que había era una crisis de valores. Pero cuando digo esto, en realidad hago referencia a algo un poquito más de fondo, porque creo que efectivamente estamos en un momento
como sociedad en el que los valores que tradicionalmente han fundamentado y han sido sobre los cuales hemos construido nuestro pacto social están cambiando. Y a veces no solamente es que estemos cambiando unos por otros, sino que parece que estamos en continuo cambio, ¿no? Este cambio respecto a esos valores que consideramos importantes forma parte de quiénes somos y de cómo nos entendemos como sociedad. Hasta tal punto que Lipovetsky, que es un famoso sociólogo francés, decía, ¿no?, que solo los idiotas no cambian de opinión. Es decir, que efectivamente cambiamos mucho, estamos todo el rato preguntándonos si lo que ayer nuestros padres o nuestros abuelos defendían hoy es bueno, si los motivos por los que hacíamos las cosas antes hoy son válidos, ahora apostamos por la sostenibilidad, mañana apostaremos por el medio ambiente, miles de cosas, ¿no?, que parece que los valores se han convertido o han pasado a ser parte también de una moda, ¿no? Vivimos en una sociedad, por tanto, antes Óscar hacía referencia cuando hablaba de los alumnos a los líquidos, y es cierto, en cierta manera esta sociedad líquida también se manifiesta o tiene esa referencia en unos valores cambiantes. El segundo eje tiene que ver con este concepto que es de un sociólogo americano, Jameson, en el año 84, hablaba de una generación post-historia. Históricamente estamos en un momento de máximo bienestar. Probablemente muchos de nosotros sí hemos pasado por etapas de la vida donde quizá no había tanto y luego hemos pasado a tener más, pero nuestros jóvenes, los alumnos que hoy tenemos en las aulas, están viviendo en unos estándares de comodidad, de bienestar, impensables, increíbles. Y esto hace que tendamos a acomodarnos en el presente y a olvidar lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Cuando además ellos no lo han vivido, cuando ellos no han producido el cambio que ha generado este bienestar, se produce este concepto que Jameson denominaba la posthistoria, ¿no? Negamos la existencia de la historia, desconocemos la historia y no le damos valor. Y este sentimiento de posthistoria nos conduce, decía Jameson, a vivir en un presente perpetuo, ¿no? Cuando no tenemos historia, cuando además los valores que tradicionalmente han conformado el camino, el futuro, son cambiantes, por lo tanto no tenemos futuro o un futuro incierto y un pasado que no existe o que no ponemos en valor, estamos condenados a vivir en el presente perpetuo. Presente perpetuo que casa perfectamente, muchos ya están haciendo este link, casa perfectamente con esa instantaneidad de la tecnología, esa instantaneidad de las gratificaciones que recibimos a través de la tecnología. Bien, el tercer elemento que creo que caracteriza a las sociedades contemporáneas tiene que ver con el imperio de las emociones, ¿no? Un romanticismo contemporáneo. Es verdad que el lema de este congreso tiene que ver con las emociones, emociónate, pero me parece que cuando hablamos de emociones, es cierto que la sociedad está acostumbrada a movimientos pendulares y venimos de una larga época histórica donde la expresión de la afectividad y de las emociones ha estado recluida en el ámbito de lo privado y muchas veces dentro de lo privado, en un cuarto, en una casa donde nadie te viera llorar, nadie te viera sufrir, ¿no? Porque eso es muy propio y muy íntimo y no es bueno que te vean, ¿no?, manifestar tus emociones. Entonces, en un movimiento pendular pasamos al otro extremo en el cual las emociones forman parte de cómo nos comunicamos, de cómo nos entendemos y cómo entendemos a los demás. Pero es cierto que, como todo movimiento pendular, tan malo era la primera parte en la que las emociones se les niega cualquier valor, como a veces darle a la emoción todo el valor que tiene. Y quería traer a colación, estas son unas palabras que escribió un periodista en un artículo publicado en La Voz de Galicia. Las palabras dicen: el resto son monsergas y sentimentalismos, lágrimas que nos hacen sentir buenos solo porque lloramos, aunque continuemos sin hacer nada. Estas palabras respondían a la viralización de una fotografía que les pido perdón desde ya por compartir, pero que me parece que va a hacerles entender perfectamente de qué estoy hablando. Cuando a veces, simplemente por el hecho de compartir algo que supuestamente es doloroso, nos sentimos mejores, y ese sentimiento de soy buena persona porque he puesto un icono con unas lagrimitas o porque he puesto qué pena, eso ya me parece suficiente para haber hecho algo relevante en el mundo, ¿no? La mera expresión de la emoción ya constituye una categoría moral, ¿no? Esta es la foto de la que les hablaba, que, como bien recuerdan todos, el pequeño Ailán, muerto intentando llegar a las costas de Europa, ¿no?, fue viralizada rapidísimamente por millones de usuarios en Internet, ¿no? Bien,
esto tiene mucho que ver con esta idea de las emociones y de las emociones un tanto desbordadas. Tiene todo que ver con esta palabra que se ha considerado la palabra del año en el año pasado, ¿no? El año 2016, que es la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad no es otra cosa que, ¿no? Esto es lo que dice el diccionario Oxford cuando la define, denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Es decir, la posverdad lo que nos dice es que lo que determina la verdad de las cosas es lo que siento, no necesariamente lo que las cosas son. Y este es el contexto social en el que vivimos. Las emociones son tan importantes que determinan cómo estoy entendiendo la realidad. Y por último, hay otro elemento clave en esta comprensión de la sociedad contemporánea en la que vivimos, que obviamente tiene que ver con la tecnología. Y alguien puede decir, se ha equivocado, porque aquí pone Kant y has dicho tecnología. Pero cierto, ¿no? No me he equivocado. Kant, filósofo, no tenía una cuenta en Twitter, desde luego tampoco tenía una cuenta en Instagram, pero Kant decía que a la hora de entender la realidad, de experimentar la realidad, había dos elementos que determinaban cómo el hombre conocía esa realidad, los dos trascendentales de la experiencia humana. Esos dos trascendentales son el tiempo y el espacio. Bien, yo me dedico a la investigación sobre tecnología, al impacto de la tecnología en la gente joven, y todavía no sé y no sabemos, y tardaremos un tiempo en saber si la tecnología nos hace más listos o más tontos, si nos hace más o menos sociables. Necesitamos un poquito de tiempo para poder ver efectos sostenidos. Pero lo que sí sé es que la tecnología está modificando cómo percibimos el tiempo y el espacio y, por ende, está modificando nuestra percepción de la realidad. ¿Vale? El tiempo y el espacio son dos elementos aparentemente objetivos. Yo pensaba el tiempo, un segundo, no sé cuántas veces, un minuto tiene 60 segundos, eso es evidente, no sé cuántas veces mi abuelo pensó en cuántas cosas se podían hacer en un segundo. Quizá alguna vez cuando era niño y fue a la escuela y le contaron lo que era un minuto, pues hizo el juego de cuántas veces puedo parpadear en un segundo, ¿no? Quizá. Pero probablemente el ritmo de la vida le llevaba a pensar poco en segundos, porque los segundos tenían poco valor en un contexto donde las cosas sucedían a un ritmo diferente. Para nosotros, un segundo es valiosísimo. En un segundo, Google nos devuelve 423.212 resultados a una búsqueda. Y por lo tanto, somos conscientes del valor del tiempo de una manera diferente. Y eso hace que percibamos las cosas y el esfuerzo que nos cuestan las cosas de una manera distinta. El segundo es igual, el de mi abuelo y el mío, pero el valor que le damos al tiempo es distinto. Algo similar sucede con el espacio. La distancia entre Pamplona y Madrid, Pamplona, que es donde vivo, y Madrid, no ha cambiado desde los años en que mis abuelos viajaban a Madrid, 400 kilómetros aproximadamente. Yo reconozco que cuando me toca ir a Madrid por cuestiones de trabajo, hay días que ni siquiera lo digo en casa, porque cojo el tren a primera hora, voy a Madrid, trabajo y llego a casa más o menos a la misma hora que si hubiera ido a la universidad. Cuando mis abuelos iban a Madrid, planificaban el viaje probablemente con 3 o 4 meses de antelación. Les costaba un día y medio llegar a Madrid, a veces hacían parada en Medinaceli, por aquello de mitad de camino. Hombre, y ya que vamos a Madrid, pues nos quedamos al menos 2 semanas, porque después de todo el esfuerzo que nos ha costado venir hasta aquí, y aprovechamos para salvar a la familia, porque no sabemos cuándo vamos a volver. La distancia entre Pamplona y Madrid, repito, es la misma, pero la percepción de la distancia ha cambiado. La tecnología, por tanto, está cambiando nuestra percepción del tiempo y del espacio y, por lo tanto, está cambiando cómo experimentamos la realidad. Y esto es algo que nos pasa a nosotros como adultos, como profesores, como directivos de centros educativos, y le está pasando a los padres, a las madres de los colegios, le está pasando a los profesores de los centros en los que trabajamos y, por supuesto, le pasa a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, a veces es bueno hacer esta pequeña reflexión porque nos puede ayudar a entender también diferencias o cuestiones de perspectiva. Este pequeño repaso a algunos de estos elementos sociológicos, ¿no? que creo que pueden ayudarnos a entender mejor a esta sociedad, nos deja, como decía antes, en una sociedad sin pasado, con un futuro incierto, donde imperan las emociones en un grado a veces sumo, eminentemente romántico, ¿no? En un presente perpetuo.
Claro, esto a veces se convierte, y esto yo lo suelo decir mucho cuando hablo de adolescentes y tecnología, en el caso concreto de los dispositivos móviles, del teléfono móvil, el teléfono móvil se convierte para nuestros jóvenes y para nosotros mismos en un dispensador automático de afectos. Llevamos la máquina vending de afectos en la mano, porque antes la llevábamos en el bolsillo, ahora la gente lleva el móvil en la mano habitualmente. Y por lo tanto, si necesito una dosis extra de ánimo, alguien que me diga tranquila, que va a salir bien, no te preocupes, aunque haya mucha gente y tengan todos cara de serios, no te preocupes que va a salir bien, lo pongo en el chat de mis amigas o de mis hermanas y recibo un montón de aliento, de ánimos, de iconos, de emojis, y entonces uno recibe como ese aliento externo que hace que te sientes como con fuerzas para afrontar algo. Claro, esto es bueno necesitar el aliento de los demás para hacer algo y eso nos hace humanos, pero es cierto, y sobre todo en el caso de los más jóvenes, es interesante que lo tengamos en la cabeza, que es tan fácil conseguirlo, ese aliento continuo para nuestras acciones, esa motivación externa es tan sencilla de conseguir que corremos el riesgo de que lo acaben necesitando como algo imprescindible. Si no hay motivación externa, no actúo. Entonces, me parece que es y por eso tenemos que ayudarles a construirse por dentro más sólidamente como personas, ¿no? Bien, esto tiene que ver, por lo tanto, con esa primera parte de algunas ideas que creo que nos pueden ayudar a entender la sociedad. Pasamos a la segunda parte. Ahora ya vamos a hablar de medios, vamos a hablar de tecnología puramente. Bien, vivimos en un entorno digital que está marcado por la cantidad. Este es un gráfico que se va actualizando año a año, probablemente muchos de los aquí presentes ya lo han visto, ¿no? Que son las cosas que pasan en Internet en un minuto. ¿No? En un minuto, cuántos millones de fotos se comparten, cuántos mensajes se envían a través de WhatsApp, cuántos tweets se generan en un solo minuto. Hay cantidad de información. Bien, cuando vemos gráficos o oímos hablar de estas cosas, nos puede pasar, ¿no? Puede pasar que a veces pensemos que hay demasiada información, ¿no? Esto es exceso de información. Es imposible ser capaz de entender todo lo que está pasando y de seguir con un cierto orden todo lo que está pasando en la red, ¿no? Otra cosa que nos puede pasar, otra cosa que nos puede llevar a pensar este tipo de gráficos es que en realidad hay mucha información redundante y esto nos lo hemos encontrado. Buscamos una información en Google y resulta que los 10 primeros resultados hacen referencia al mismo documento, con lo cual no es que todo sea información original y útil para mis propósitos, sino que hay cantidad de información redundante. Bien, cuando ya somos conscientes de que la información es redundante, entonces ya nos sentimos un poco capacitados para hacer un cierto juicio moral y decimos, es que en realidad en Internet hay muchísimas cosas banales, ¿no? Aquí hay muchísimas cosas que no nos importan. A mí que me interesa saber si fulanita se ha levantado triste. Digo, si es que no conozco a fulanita. O sea, digo, pues si fuera mi amiga, pues aún le podría animar, pero hay mucha información que nos puede parecer que efectivamente raya en la banalidad. Y ya, si nos toca hacer el juicio educativo respecto a esta situación, pues bueno, Internet es básicamente una pérdida de tiempo. Internet tú te sientas, empiezas, nunca sabes dónde acabas, pero básicamente acabas no haciendo lo que tenías que hacer, ¿no? Esto es una experiencia que probablemente alguna vez quizá hayáis tenido, ¿no? Sentarse delante de Internet, entonces pasan 2 horas y uno dice, uy, tenía que haber hecho y no lo he hecho. Pero eso sí, he visto 3 vídeos de YouTube divertidísimos, he leído los estatus de algunos amigos, ¿no? en sus redes sociales, pero esto es una sensación habitual o que nos puede pasar habitualmente cuando pensamos en el mundo de Internet. Bien, esto además lleva consigo, ¿no? Cuando hablamos de medios interactivos y de medios digitales, esta idea de los medios digitales nos están haciendo poco sociables. Esto es una foto real de una ciudad asiática donde ya están claramente delimitando para evitar que la gente se choque con otras personas, ¿no? Por dónde tiene que andar la gente que va con sus dispositivos por la calle, ¿no? Y creo que, en cierta manera, la tecnología que nos acerca, y que es muy buena, y ahora pondré algunos ejemplos en positivo, ahora estoy calentando todavía, creo que, en cierta manera, sí que hace que se desarrolle en nosotros una cierta dependencia social. El Papa Benedicto XVI decía que las redes sociales son una manifestación contemporánea de una necesidad universal. Y a mí me parece una idea maravillosa, muy profunda. Las redes sociales ponen de manifiesto la necesidad social del hombre. El hombre es un ser social. Y la manifestación contemporánea de esa sociabilidad hoy es, entre otras cosas, porque no es exclusiva, entre otras cosas son las redes sociales. Y creo que esa es una manera
muy justa de verlas, ¿no? Las redes sociales ponen de manifiesto que necesitamos a los demás, que necesitamos hablar con los demás, que necesitamos saber qué es de su vida. Pero esto lo hemos necesitado siempre, siempre, independientemente de que lo hiciéramos con señales de humo, con palomas mensajeras, con telegramas o con llamadas telefónicas, ¿no? Pero hoy este contacto con los demás forma parte de quiénes somos. Bien. Por lo tanto, a veces, ¿no?, con este exceso de información banal, y además somos demasiado dependientes y claro, la gente va por la calle y se choca con las farolas porque no va mirando y la gente va conduciendo y va enviando mensajes que no hay que hacer, obviamente, no hay que enviar mensajes mientras uno conduce. A veces uno tiene la sensación, cuando tiene la responsabilidad, además de educar a los niños de su colegio, además de gestionar un centro educativo, además de asegurar que padres y madres están contentos, además de asegurar que el comedor funciona y que los niños se comen sanamente y todo, además tengo que ocuparme de las redes sociales, ¿no? ¿Qué me estás contando? Entonces, a veces tenemos la sensación de que estamos ante un fenómeno sobrevenido. Yo cuando firmé mi contrato esto no existía y ahora resulta que tengo que hacerme cargo de esto, ¿no? Que además es cambiante. Hace 5 años me hablaban de 20 y ahora nadie habla de 20 y ahora todo el mundo, luego hablaban de Snapchat, ahora de repente ya no se habla tanto de Snapchat y en cambio se habla muchísimo de Instagram. Entonces, ¿de qué tengo que saber, ¿no? Y a veces nos entra esa inquietud de, ¿no?, un fenómeno cambiante, difícil de gestionar, donde además a veces suceden cosas que nos inquietan, ¿no? Vamos a poner 2 ejemplos, ¿no? Bueno, esto sobre, no todo, esta es una queja que no es nueva, siempre nos ha pasado, ¿no?, que esto de ir en el metro y todo el mundo metido en su smartphone, bueno, pues esto era hace unos cuantos años cuando no había smartphones, ¿no? Bien, ¿por qué? Esto es lo importante y esto es lo que probablemente con lo que me quedaría muy tranquila si todos se fueran a casa. Lo digital es lo normal. Digital is the new normal, ¿no? Lo digital ya forma parte de nuestra vida de una manera cotidiana, ya no es algo excepcional. Yo suelo decir, cuando hablo a educadores, que cuando utilizamos el término nuevas tecnologías, solo revelamos nuestra edad. Porque las nuevas tecnologías hace mucho tiempo que han dejado de ser nuevas. Internet ya tiene 50 añitos, el correo electrónico nació en los años 70, la propia web nació a principios de los años 90. Por lo tanto, el smartphone, año 2007-2008, con el iPhone. Por lo tanto, lo digital ya es lo normal, ya tiene que formar parte sí o sí de nuestras estrategias de comunicación, también las profesionales que afrontamos como centros educativos, ¿no? Porque, de verdad, independientemente de todo lo demás, ya ha llegado para quedarse. Bien, y ahora sí cuento dos casos, ¿no?, en esta línea de cosas que pasan en las redes sociales y que a veces nos hacen inquietarnos o hacernos preguntas. Voy a contar 2 casos y las preguntas y los aprendizajes que creo que nos enseñan estos casos, ¿no? Bien, hace unos años un pasajero, un ejecutivo español, viajaba a Miami en un vuelo comercial de Iberia, llegó al aeropuerto de Miami, recogió su maleta en la cinta de equipajes y cuando llegó a la habitación de su hotel en Miami y le abrió la maleta, descubrió que la maleta no era suya. Una maleta igual que la suya, pero no era la suya. Entonces lo que hizo fue miró la etiqueta y vio que efectivamente la maleta estaba a nombre de un tal Carlos Baute Jiménez. Entonces buscó en Google Carlos Baute Jiménez, Carlos Baute, cantante. Entonces él buscó en las redes sociales y descubrió que efectivamente Carlos Baute acababa de llegar a Estados Unidos, donde tenía un congreso, donde tenía un concierto. Entonces, ¿qué hizo este señor que había puesto ya su reclamación en el mostrador de Lost and Found en el aeropuerto de Miami? Pues le puso un mensaje a través de Twitter a Carlos Baute, ¿no? Y le dijo: hola, mismo vuelo ayer, misma maleta, marca color, la tuya se quedó, la mía se perdió, no te la habrás llevado por error, ¿no? Esto sucedió en Twitter y inmediatamente, al cabo de unos minutos, recibe esta respuesta de la cuenta de Carlos Baute, que le dice: cierto, dime tu mail y te hablo, un abrazo. Y entonces, ¿no?, te perdona, estaba al lado de la mía, dime tu email y te digo algo, ¿no? Bien. Obviamente, la cuestión se solucionó, ¿no? ¿Qué pasó y qué aprendemos? ¿Qué podemos aprender de una situación como esta, ¿no? Bien, lo primero que pasó es que las redes sociales permitieron en este caso y permiten establecer un contacto directo entre 2 personas desconocidas y de ámbitos absolutamente diferentes. Esto es lo que pasó, ¿no? Lo que aprendemos es que las redes sociales permiten realmente hablar con otras personas.
Esto es cierto, a veces nos lo dicen, ¿no? La famosa teoría de los 6 pasos, ¿no? En 6 pasos puedes hablar con cualquiera. Bueno, pues es cierto, uno realmente puede hablar con cualquiera a través de una red social, ¿no? La otra cosa que descubrimos o que aprendemos de este hecho es que la espontaneidad y la naturalidad pueden dar buenos resultados, ¿no? Un tipo que podía haber dicho, bueno, voy a buscar el mail de su representante, voy a ponerle, bueno, oye, voy a ver qué pasa, voy a mencionarle en Twitter y voy a ver si contesta, y da buen resultado, ¿no? De una manera amable, obviamente, sin decir, oye, tú, que me has robado la maleta, ¿no? Con cariño, con un poco de... ¿no? Bien, ¿qué otra cosa pasó? Bueno, pues que en este caso este señor buscó una solución creativa a un problema. El problema es que se había quedado sin maleta, tenía una reunión al día siguiente y él estaba esperando que el aeropuerto localizara su maleta. El que hizo avanzó por sus propios medios y resolvió el problema por sí mismo, ¿no? Esto nos enseña, o lo que aprendemos de aquí, es que los mediadores tradicionales en el ámbito digital redefinen su rol, ¿no? Aquí, antes, la única manera de volver a recuperar tu maleta era confiar en el servicio de equipajes perdidos del aeropuerto. Era lo único que podías hacer. Ahora resulta que tenemos otras posibilidades de hacer las cosas. No hay una única manera de resolver los problemas, hay muchas maneras de intentarlo. ¿Qué otra cosa sucedió? ¿O qué otra cosa nos dice este caso, ¿no? Nos dice que la tecnología ha sido una herramienta que es clave para resolver el problema, lo que nos permite aprender que la capilaridad y la rapidez de la tecnología pueden jugar a nuestro favor, ¿no? Este es otro aprendizaje que sacamos de este caso. Bien, vamos a ver ahora un caso radicalmente diferente. Y para eso os presento a Justine Sacco. Justine Sacco era una ejecutiva neoyorquina, bueno, vivía en Nueva York, en realidad era sudafricana. Trabajaba en una firma en Estados Unidos como asistente de comunicación. Este era su perfil de Twitter antes de lo que os voy a contar qué pasó. En su perfil de Twitter tenía 1.158 seguidores, una cosa modesta, pero tampoco no era una celebridad en el entorno digital. Justine va a visitar a su familia a Sudáfrica y coge un avión desde Nueva York a Londres, y en Heathrow coge un avión desde Londres hasta Ciudad del Cabo. Y cuando va a subir al avión, en Heathrow, publica en su cuenta de Twitter este tuit. Dice, voy a África, espero no pillar el SIDA. Estoy bromeando. Apaga su móvil y se sube al avión. 12 horas de vuelo. ¿Okay? Bien, mientras Justine dormía en las alturas, su tuit, repito, 1.158 seguidores, su tuit fue retuiteado, favoriteado por algunos de sus contactos en la lista y llegó a los ojos de, bueno, esto eran los mails los que había escrito antes, llegó al timeline de este periodista en Estados Unidos, Sam Biddle. Sam Biddle ve este tuit y le parece inconcebible. ¿Cómo puedes decir esto? No puedes decir esto en una red social. Y crea un hashtag. Todos saben, porque han seguido lo que Justine ha ido contando, lo que está haciendo, saben que está volando a Sudáfrica, porque ya lo ha dicho en su cuenta de Twitter. Por lo tanto, el hashtag es ¿Has Justine landed yet? ¿Ha aterrizado ya? Y mientras ella vuela hacia Ciudad del Cabo, se desarrolla una auténtica tormenta en las redes sociales, ¿no? Dicen, vamos a hacer historia en contra del SIDA a cargo de Justine Sacco. Cuando Justine Sacco llega a Ciudad del Cabo, se convierte en trending topic en cuestión de horas. Cuando llega a Ciudad del Cabo y enciende de nuevo su teléfono móvil, empieza a arder de notificaciones de todo tipo y entra una llamada de una amiga suya que le dice, Justine, ¿qué ha pasado? Entonces Justine dice, pues que acabo de aterrizar, básicamente, ¿no? Bien, Justine durante ese tiempo ha sido vilipendiada, arrastrada por un comentario que obviamente ha hecho, ha sido despedida de su compañía. Sus jefes han hecho un manifiesto público dejando claro que esas son sus opiniones y no las opiniones personales de Justine y no las opiniones de la compañía para la que trabaja. De manera que cuando ella consigue recuperar un poco de aliento, lo que dice es, mi vida es un infierno, ¿no? Ahora mismo ya no tiene solución y sobre todo la gente durante unas cuantas horas sigue atacándola a través de las redes sociales, llamándola de todo, ¿no? Bien, ¿qué pasó en este caso y qué aprendemos? Lo primero que pasó es que un comentario privado se convierte en algo público.
Esto es lo que pasó. Era un comentario privado, era un comentario de una señora que volaba y que a su lista de contactos en Twitter les hace un comentario. Ya no salió en un programa de televisión haciendo una declaración incendiaria. Era aparentemente un comentario privado. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que en Internet nada es realmente privado. Este es el primer aprendizaje. Nada es realmente privado en Internet. Otra de las cosas que pasaron es que involuntariamente, porque hay gente que a veces lo hace voluntariamente, en este caso involuntariamente, Justin se convirtió en el foco de las iras de los internautas. Esto es lo que sucedió. ¿Qué aprendemos? Que estar o no estar en las redes sociales no necesariamente determina que vayamos a ser objeto de una campaña en contra, ¿no? Uno dice, no, yo como no estoy, no se meterán conmigo. No necesariamente. No necesariamente. Las cosas pueden suceder independientemente de que estemos o no estemos allí. Y eso es algo que creo que aprendemos de este caso. Otra cosa que pasó es que el impacto potencial no depende de la popularidad del perfil. Uno puede decir, bueno, tengo 150 seguidores. La cuenta del cole tiene 322 seguidores, de los cuales 22 son los profesores y sus mujeres y esposos, ¿no? Por lo tanto, da igual. Vamos a publicar, voy a hacer este retweet, que sí, es un poco controvertido, pero total, ¿no? Digo, pues no. Esto que pasó nos lleva a pensar o nos lleva a aprender que no podemos controlar a quien nos sigue y que los retweets y los comentarios son absolutamente, los perdemos de nuestro control, son incontrolables, de manera que yo puedo controlar lo que digo, pero a partir de ahí ya no controlo nada más, nada más. Por lo tanto, tengo que tener muy clara mi estrategia, ¿no? Y la otra cosa que me parece que pasó en este caso es que descubrimos que hay temas sensibles que siempre van a recibir un mismo tratamiento a través de las redes sociales, ¿no? Un tratamiento más decantado hacia un lado que hacia el otro. En este caso, el tema del SIDA, claramente cualquier cosa que vincule SIDA pues va a ser tratado. Si alguien hubiera dicho, si Justin hubiera dicho, me voy a África, voy a ver si ayudo a erradicar el SIDA, probablemente no hubiera pasado lo que ha pasado, ¿no? O sea, es un tipo determinado de orientación va a tener siempre un tratamiento determinado en las redes sociales. Esto nos lleva a pensar que quizá las redes sociales y algunas redes sociales, antes lo decía también Gustavo, ¿no? Hablando un poco de esta parte quizá menos positiva que estamos viendo ahora en las redes sociales, quizá no son el terreno más apto para mantener determinados debates. Otra cosa es que tengamos que estar allí, pero hay debates que igual no hay que tener allí, porque allí ya sabemos lo que va a pasar, lo podemos predecir cual profetas y además, vamos, o sea que Elías quedaría, vamos, absorto con nuestra capacidad de profetizar, ¿no? Que vamos a ser, vamos, colgados por decir esto, ¿no? Entonces, creo que a veces tenemos que buscar el entorno donde tener debates y quizá las redes sociales y algunas redes sociales, en concreto Twitter, no son el mejor lugar para defender causas de una manera determinada. Por lo tanto, creo que aprendemos, o esta reflexión me parece que nos lleva a tener claro que no es posible evitar el conflicto. A veces la razón por la cual no estamos en las redes sociales es para evitar el conflicto. No es que no me crea que puedo hacer cosas positivas, pero es que hay tantos líos que yo lo mejor que voy a hacer, no voy a abrir una cuenta. Bueno, pues no, lo siento, anunciar a quienes tengan esta posición, siento anunciarles que eso no evita el conflicto, porque el conflicto puede salir de una profesora que en su tweet dice tal y en su descripción pone que es profesora del colegio, de un padre o de una madre del centro que pone una foto que ha hecho en la entrada del centro diciendo que mira qué han hecho aquí, de unos niños o de... Digo, no podemos evitar el conflicto. Por lo tanto, es mejor ser proactivo que reactivo. Confiarnos a la suerte, ¿no? Y bueno, ya saldrá bien, es muy arriesgado. Y me parece que también a veces confiarnos, o sea, hacer esto bien requiere de un conocimiento prudencial que los directivos tienen que saber trasladar también a las personas que llevan las redes sociales del centro educativo, ¿no? A veces esas personas son más jóvenes y tienen mucha ilusión y mucho empuje y mucho ímpetu, pero a veces tenemos que tener un plan especial de seguimiento, de hablar con ellos, de saber, oye, cuéntame qué vas a... No, ya se encargan ellos, que son los jóvenes además y ellos ya saben lo que hay que hacer, ¿no? A veces este tipo de estrategias requiere de un conocimiento prudencial que solamente las personas más mayores o que tienen más experiencia, no necesariamente mayores en edad, pero sí de mayor experiencia, pueden tener, ¿no? Bien, y por tanto esto nos lleva ya a la última parte
que tiene que ver con la importancia de la comunicación, que es más que evidente después de lo que acabo de decir, ¿no? Me parece que la comunicación, y esto se vincula con algunas de las cosas que ya se dijeron aquí ayer, pude seguir algunas de las intervenciones que he dicho antes a través de las redes sociales, la comunicación es esencial para cumplir con nuestra misión, la misión que nos reúne a todos aquí, la misión de hacer brillar la luz de la verdad, de enseñar el camino y de educar a los jóvenes, que son la sociedad del presente y del futuro. Bien, la comunicación es esencial para hacer eso, porque si no comunicamos, no existimos, no somos capaces de trasladar esa misión. Además, la comunicación es esencial para desarrollar la visión, no solamente tener la misión, sino también para desarrollar esa visión, que es esa misión en acción, ¿no? Que es eso, bueno, y entonces esto lo vamos a hacer estableciendo vínculos con las familias, con la comunidad cercana, con otros profesionales de excelencia. Y obviamente la comunicación es un elemento esencial en el desarrollo de la estrategia, ¿no? Y ahora hablaremos brevemente de esto, ¿no? Sin comunicación claramente no existimos, y me parece que es muy importante, ¿no?, que la comunicación nos ayuda en el entorno actual, o nos puede ayudar a ocupar el lugar que nos corresponde, porque también tenemos una voz que merece la pena ser oída, que debe ser escuchada. Entonces, cuando a veces la razón para no estar es evitar el conflicto, y el conflicto además no se evita, estamos no evitando el conflicto y no siendo proactivos, cumpliendo algo que sí nos corresponde y que es nuestra misión, que es estar allí, hablando en positivo, generando buenos valores, transmitiendo palabras de convivencia a las personas que nos siguen. Bien, por eso me permito, en este caso ya con esto ya sí termino, me permito presentarles 3 principios, 3 Cs que creo que nos pueden ayudar a trabajar en la comunicación, ¿no? En la comunicación de los centros educativos, de los que aquí, ¿no?, de los que están aquí los responsables, ¿no?, o las responsables. Estas 3 Cs nos van a ayudar a lograr una C mayúscula, tanta que lo he llamado C al cubo, que creo que al final es la meta del trabajo, sobre todo del Departamento de Comunicación o de la tarea de comunicación en el centro. Bien, la primera C es conocimiento. Conocimiento. Tenemos que saber. Tenemos que saber, ¿no? Antes me ha gustado, yo hablo mucho de la distinción entre nativos e inmigrantes digitales. A partir de ahora añadiré a esta distinción la tercera fase de los paletos digitales, que hacía mención antes Gustavo Entrala, que me ha gustado, ¿no? No podemos ser unos paletos digitales, no podemos no saber dónde estamos, tenemos que conocer cómo es la sociedad en la que estamos trabajando, tenemos que saber cuáles son las implicaciones, por qué. ¿Qué hay de diferente en usar Instagram o usar Twitter? ¿Por qué voy a usar una red social privada o no? ¿Voy a usar un Facebook cerrado o no? Tenemos que saber, tenemos que tener un conocimiento, ¿no?, que esté a la altura de los medios que tenemos en nuestra mano. Y obviamente ese conocimiento debe ser sobre todo de nuestra propia identidad, porque eso es de lo que va a emanar después toda la estrategia, ¿no? Pero la primera clave es el conocimiento. Repito, primero de quién soy, segundo del entorno, tercero de los medios con los que voy a trabajar. La segunda C es la competencia. De esto, en fin, no voy a vender miel al colmenero sobre competencias, ¿no? Pero la competencia es hacerlo bien. Hacerlo bien. No podemos ser chapuceros, no podemos ser, bueno, más o menos vamos a hacer esto, hombre, no es perfecto, pero mejor. No, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con profesionalidad. Profesionalidad en el enfoque, profesionalidad en la gestión, súper importante la profesionalidad en la gestión. Tenemos que estar en las redes en las que tengamos que estar, que no estoy diciendo que haya que estar en todas, tenemos, de acuerdo con el perfil de nuestro centro, de acuerdo con el perfil de la persona que gestiona las redes, cómo queremos estar presentes, en qué redes, ¿no? Pero allí con profesionalidad. Y esa profesionalidad también implica que alguien esté monitoreando lo que pasa, que alguien esté evaluando las acciones que estamos llevando a cabo para poder después tomar decisiones a posteriori de si seguimos haciendo esto, si incorporamos el vídeo, si el vídeo nos ha dado buen resultado, si hacemos un Facebook Live, lo que sea que decidamos que queremos incorporar a la estrategia del colegio. Y la tercera C, que en este caso es doble, tiene un poco de truco, es la coherencia y la consistencia, ¿no? A veces lo que puede pasar, y creo que después de la emoción de un congreso como este, uno puede llegar, no dudo que probablemente todos los centros aquí presentes ya tienen una estrategia de comunicación o ya están trabajando en una estrategia de comunicación, pero puede pasar que a veces uno vuelva de como un primer empujón, esto hay que hacerlo, y luego hay tantas cosas que atender en la vida diaria de un centro que, bueno, esto pasa a la categoría de el día que tenga un minuto, lo veo.
y ese día nunca llega porque nunca tengo un minuto, ¿no? Bien, pues para tener éxito tenemos que tener consistencia y coherencia. No podemos, alguien decía ayer en una reunión en la que estuve que si una cuenta de Twitter que no publica entre 1 y 5 tweets al día, casi mejor que no exista, o sea, digo, porque desaparecemos en el mar de tweets, ¿no? Tenemos que tener una cierta consistencia, no puede ser que alguien entre al blog de nuestro colegio y vea que la última actualización es el 5 de marzo del 2015, pues nunca jamás volverá a entrar, ¿no? Tiene que ser un ejercicio sostenido en el tiempo. Bien, y estas 3 Cs nos llevarán a lo que creo que es esa C grande que debe ser el objetivo, ¿no? De la tarea de comunicación, que es ganar la confianza. ¿Por qué me parece importante la confianza cuando hablamos de comunicación? Porque solo cuando nuestros interlocutores confían en nosotros, estarán dispuestos a escuchar lo que tengamos que decir, sea lo que sea. Mira cuál es mi proyecto educativo, mira cuál es mi misión, mira cuáles son los valores que inspiran mi centro educativo. Solamente cuando hay una mirada de confianza puedo tener esa conversación. Si no, si me miran con desconfianza, con frialdad, pensando que soy con prejuicio, no me van a escuchar. Es que va a ser imposible siquiera que comiencen a escucharme, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante trabajar con estos 3 elementos para poder lograr esta confianza. Bien, por tanto, yo les animo a que cuando tengan que pensar en la tarea de comunicación de sus respectivos centros educativos, tengan en cuenta que merece la pena ser proactivo, que de verdad que no serlo, ser reactivo no tiene ningún beneficio y tiene múltiples perjuicios. Por lo tanto, proactividad, ilusión. Antes nos han hablado de la ilusión, de la importancia, ¿no? de sentir pasión por lo que uno hace. Que efectivamente tenemos que aprender a hacerlo. Uno no nace sabiendo comunicar y a veces para aprender hay que equivocarse y uno tiene que meter la pata y ha hecho algo que uy, crucemos los dedos, vale, no ha pasado nada, podía haber pasado pero no ha pasado. Entonces, pero bueno, si uno no se equivoca no aprende y esto lo sabemos muy bien cuando nos dedicamos a la educación, porque creo sinceramente que hay mucho que perder si no estamos, pero sobre todo tenemos muchísimo que ganar. Bien. Muchísimas gracias por su